Jóvenes y señoritas, bienvenidos a la clase de química. Hoy vamos a hablar la materia y la energía. Soy la profesora Cristina Condarco. Empezamos entonces. Veamos qué es materia. Materia es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, se puede captar con los sentidos, es parte del universo y se puede pesar. ¿Qué es cuerpo? Cuerpo es una porción limitada de la materia. Por ejemplo, aquí tenemos un paralelepípedo, tenemos un ovoide y tenemos un tetraedro. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es el material del cual están hechos los cuerpos. Si nosotros nos fijamos en el libro, vemos que la tapa está hecha de cartón, el contenido está hecho de hojas. Entonces, esa es la sustancia. Si nosotros nos referimos a una silla, por ejemplo, ¿cuál es el material del cual está hecho? De madera. Continuamos entonces. Sigamos viendo las propiedades de la materia. La materia, entre sus propiedades, tenemos unas que son extensivas, llamadas propiedades generales, que dependen de la cantidad de materia y no permiten diferenciar sustancias. Estas pueden ser masa, peso, volumen, división de la materia, inercia, porosidad, impenetrabilidad. Cuando hablamos de las propiedades intensivas, nos estamos refiriendo a las propiedades específicas. No dependen de la cantidad de materia, pero sí nos permiten diferenciar las sustancias. Y entre estas, las características más sobresalientes son las organolépticas, solubilidad, dureza, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, elasticidad, solubilidad, etc. Vamos conociendo ahora las propiedades generales de la materia. Tenemos masa. Una de las propiedades de la materia es justamente la masa, porque es la cantidad de la materia que contiene un cuerpo. Cuando hablamos del peso, es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre los cuerpos. Hablamos de inercia. Inercia es la característica que impide a la materia moverse o dejar de hacerlo sin la intervención de una fuerza. ¿Correcto? Si es que el cuerpo está moviéndose, si vamos en un colectivo, por ejemplo, el colectivo se está moviendo, nuestro cuerpo sabe que estamos yendo adelante. Pero si hay un freno de golpe, automáticamente el cuerpo se va a ir adelante. ¿Por qué? Porque sabe que está avanzando. ¿Qué pasa cuando de repente arranca nuevamente? Nuestro cuerpo estaba en reposo. Sabe que está en reposo, entonces no va a avanzar, sino que se va a ir hacia atrás. Entonces, eso es inercia. Impenetrabilidad, estamos hablando de que no puede ocupar el mismo espacio otro cuerpo. Entonces, tiene que haber la materia desde ya ocupa un lugar en el espacio. Aunque sea gas, ocupa un lugar en el espacio. Entonces, esa es una característica general. Tenemos la porosidad. En todos los cuerpos siempre hay un espacio intermolecular. Otra cosa que tiene propiedad como propiedad general tiene que ser la divisibilidad, es decir, que todos los cuerpos se pueden dividir hasta llegar al punto más pequeño que viene a ser el átomo. Vamos a ir a las propiedades específicas o intrínsecas. Entre ellas tenemos una, que es la característica organoléptica.
Cuando hablamos de característica organoléptica nos estamos refiriendo al uso de nuestros sentidos. Por ejemplo, acá si observan ustedes tenemos limón, piña, manzanas. Entonces, el color lo vemos con el sentido de la vista, el olor con el olfato, el sabor con el gusto y la textura con el tacto. Entonces, nosotros con solo ver la fruta sabemos si está bien o no. Basta con tocar algunas sustancias que si se hunde el dedo no está bien. Entonces, prácticamente es un análisis organoléptico que nosotros realizamos todos los días. Y esas características organolépticas, no todas las sustancias tienen el olor al limón, no todas las sustancias tienen el olor a piña. Entonces, por eso son específicas, ¿ya? Porque se caracterizan ya sea por el color, por el olor, por el sabor. Continuamos con las propiedades específicas. Tenemos el punto de fusión. Punto de fusión es el paso de sólido a líquido. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un pedazo de hielo y lo dejamos a la intemperie, obviamente que se va a volver líquido. Luego tenemos también la densidad. ¿En qué consiste la densidad? Es la relación de masa sobre volumen. Si yo quiero sacar la densidad de un cuerpo, simplemente lo debo pesar. Luego, este cuerpo, si yo quiero sacar su volumen, puedo utilizar una probeta. Fíjense aquí, ustedes tienen 220 centímetros cúbicos. Cuando se introduce la piedra, sube el volumen a 270. Lo único que debo hacer es restar este volumen, el volumen final del volumen inicial. Tenemos 50 centímetros cúbicos. Si observamos la masa, son 445 gramos. Simplemente para sacar la densidad, divido los 445 gramos sobre los 50 centímetros cúbicos de volumen que tiene el cuerpo. Y me va a dar una densidad de 8,9 gramos sobre centímetro cúbico. Esa sería la densidad. No todos los cuerpos tienen la misma densidad, debido a que algunos pueden tener más, otros menos. Por ejemplo, el aceite está entre los 0,87 gramos sobre centímetro cúbico. En cambio, el agua, su densidad a 4 grados centígrados es 1. Sigamos entonces. Aquí tenemos el punto de ebullición, que quiere decir que cuando se aumenta la temperatura, empieza a hervir la sustancia, entonces comienza a burbujear. Es en ese momento en que su presión atmosférica del agua es mayor a la de la atmósfera. Entonces existe el punto de ebullición. No todos los cuerpos hierven a la misma temperatura. El alcohol, por ejemplo, hierve a los 67 grados centígrados. Sin embargo, el agua a los 100 grados centígrados. Continuamos, tenemos la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de poderse disolver en un disolvente. Ejemplo, azúcar, sal, que se disuelven en un vaso con agua. Eso es solubilidad. Continuamos entonces con las propiedades específicas. No todos los cuerpos son elásticos. ¿Qué quiere decir elástico? La capacidad de deformarse, y una vez que cesa la fuerza que hace que se deforme, entonces automáticamente vuelve a su estado original. Eso es elasticidad, ¿no? Entonces, ductilidad, están viendo ustedes, es la capacidad de los metales en transformarse en hilos, especialmente el oro, el cobre, la plata, estaño, son capaces de transformarse en hilos. Luego tenemos la maleabilidad, es la capacidad de los metales de transformarse en láminas, y eso nos permite hacer figuras como ustedes están observando aquí, unos vasos y una botella. Cuando hablamos de plasticidad, es la capacidad de poderse deformar
material, en este caso el único que podemos hablar de deformación tendría que ser la plastilina, ¿no? Luego tenemos también dureza. Aquí tenemos un diamante. La dureza es la resistencia que ponen algunas sustancias a ser rayadas. Difícilmente yo voy a agarrar y voy a poder rayar con una uña, ¿cierto? Entonces ese es el diamante. En este caso tenemos también la tenacidad. La tenacidad igual, hay cuerpos que son sumamente duros, ¿cierto? Como el caso de los metales, y hay otros que son sumamente blandos. Entonces, en este caso vendría a ser la resistencia que ofrecen algunos cuerpos de romperse o deformarse prácticamente, ¿no? Entonces, eso viene a ser la tenacidad. Muy bien, hasta aquí hemos visto lo que son las propiedades específicas de la materia. Continuamos entonces con las propiedades químicas. En las propiedades químicas, la primera que tenemos es la combustión. Ahora, ¿por qué está dentro de las específicas? La verdad es que no todas las sustancias reaccionan frente a un producto, o de hecho no todas las sustancias pueden producir calor. Por tanto, la combustión es una propiedad química debido a que reacciona con el oxígeno desprendiendo energía, da luz y da calor. Al quemarse, fíjense ustedes aquí, estas maderas, entonces, ¿qué nos está proporcionando? Nos proporciona calor, nos proporciona luz y desprende energía. Ahora, ¿por qué sucede esto? Debido a que en el ambiente tenemos oxígeno y el oxígeno es comburente y hace que puedan arder las cosas. En este caso, con una ayuda de fuego, poniéndole fósforo, automáticamente comienza a arder. Bien, tenemos también la reactividad con el agua. No todos los compuestos reaccionan al agua, pero sí hay algunos elementos reaccionan de forma violenta, como el caso del litio con el agua, para formar hidróxidos o bases. ¿Ya? Luego tenemos también reactividad con el ácido. En el caso del ácido, cuando reacciona, aquí tenemos el ácido clorhídrico con el zinc, con las granallas de zinc, esto que están observando ustedes son granallas de zinc, al reaccionar deja de ser ácido, hay una neutralización y va a dar paso a la formación de sales. Entonces, no todos son ácidos y pueden reaccionar de la misma manera, entonces por eso es que es una propiedad química. Y por último, aquí tenemos la oxidación. Como ustedes observarán, es algo muy común. Si nosotros tenemos un pedazo de fierro, lo dejamos a la intemperie, obviamente que se va a oxidar. ¿Por qué? Porque tiene una tremenda afinidad con el oxígeno. Muy bien, a ese proceso se llama oxidación. Muy bien, jóvenes. Con esto hemos terminado la lección. Espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente clase. Que tengan un grandioso día.